Bueno, continuamos con el curso de neurodesarrollo. Estuvimos viendo hasta ahora las distintas áreas del desarrollo para hacer una evaluación integral de este niño, recordando que el desarrollo tiene que ver con la función, diferente a lo que sería el crecimiento. ¿Cómo vamos a organizar una evaluación del recién nacido en este caso para poder constatar de manera clínica si el desarrollo, la maduración, la mielinización del sistema nervioso central o periférico de este bebé es la adecuada? ¿Cómo se manifiesta esta maduración neurológica a nivel clínico, a nivel de la sintomatología clínica enfocada siempre en el neurodesarrollo? Lo primero que vamos a organizar es una entrevista donde vamos a recabar datos familiares, antecedentes familiares y actuales de este bebé. En los actuales y en los antecedentes familiares claramente incluimos algún tipo de patología y vamos a incluir todos los datos con el mayor detalle posible del embarazo. Vamos a organizar una historia clínica, vamos a considerar siempre la edad gestacional, o sea, a qué cantidad de semanas nació este bebé, si fue un recién nacido a término, que lo podemos ver acá, o si fue un recién nacido pretérmino o prematuro. Vamos a ver más adelante que en la prematurez no vamos a buscar las pautas de desarrollo según la edad cronológica como en el resto de los bebés, sino con lo que llamamos edad corregida, porque estamos considerando un bebé nacido de manera prematura. Dentro de lo que es la epicrisis o el resumen de historia clínica, cuando le dan el alta a ese bebé, vamos a poder observar lo que es el APGAR. El APGAR es una evaluación que va a realizar el neonatólogo al primer minuto de vida y a los 5 minutos de vida. Y si es necesario, vuelve a tomarlo a los 10 minutos de vida. Este APGAR lo que va a evaluar es el estado en el que nace este bebé. Si es un bebé que nace, reactivo o activo, si tiene un llanto acorde para este bebé recién nacido, o si nace deprimido o hiperexcitado, cuál es la frecuencia cardíaca, cuál es la frecuencia respiratoria. Son 5 puntos que va a evaluar el APGAR. Cada punto vale 2 puntos, cada ítem vale 2 puntos, por lo cual el APGAR ideal de un recién nacido es un 10 o un 9. En general, con el transcurso de los minutos, si este bebé nació con un APGAR de 8 y no tuvo ninguna dificultad, a los 5 minutos ya compensa con un 9 o con un 10. Si el bebé nace deprimido o con algún tipo de sintomatología exacerbada, que se puede pensar en una patología, o tuvo una situación de isquemia o de anoxia, de hipoxia, puede nacer con un APGAR disminuido. Nace con un APGAR de 6 al minuto, a los 5 minutos puede ser un APGAR de 7 y recuperar un APGAR de 8 con suerte a los 10 minutos. Cuando veo 3 valores, tengan en cuenta que es la valoración al minuto, a los 5 y a los 10. No se hace siempre. Lo habitual es que se haga a los 5 y al minuto, cuando este bebé recién nacido tiene un buen APGAR. Esto está siempre, este dato, en lo que es la epicrisis o el resumen de historia clínica cuando le dan el alta a este bebé. Si bien el APGAR nos da una información general de cómo nació este bebé, no tenemos específicamente si da disminuido
qué hito del neurológico, en este caso, es el que está disminuido o aumentado. Nos da solamente el valor. Se evalúa que este bebé sea reactivo. Vamos a evaluar el tono y la postura como parte de el sistema nervioso central en el momento del nacimiento. Ahora lo vamos a ver. Recuerden que el tono va a tener toda una evolución en el desarrollo y va a nacer este bebé a término con una hipertonía flexora fisiológica, o sea, normal. El tono va a determinar claramente la postura. De igual manera los reflejos. Vamos a evaluar los reflejos arcaicos, que son los reflejos primitivos que va a presentar este recién nacido. Vamos a evaluar también lo sensorial y lo sensitivo. ¿Qué tenemos que considerar como diferencia en la evaluación neurológica de un bebé, un niño, un adolescente o un adulto? Justamente la maduración del sistema nervioso central. Si bien dijimos antes que la maduración, la mielinización, la neuroplasticidad van a estar en toda la vida de esta persona, claramente en los primeros meses y años de vida, el cerebro debe continuar con esta mielinización y maduración para permitir que se vaya dejando de lado los mecanismos, reflejos automáticos y le dé lugar a mecanismos y patrones más complejos y voluntarios. Entonces, este proceso de maduración se va a dar en los primeros meses y años de vida. Posteriormente va a continuar la neuroplasticidad, pero va a ser en menor posibilidad. O sea, tiene mayor capacidad en un bebé o en un niño que en un adolescente o en un adulto. El neurodesarrollo en general lo vamos a evaluar desde el momento del nacimiento hasta, considerando nuevamente, les recuerdo, si hablamos de un bebé prematuro, considerando la edad corregida, y el neurodesarrollo básico termina de mielinizarse, de madurar en realidad el sistema nervioso central en la adolescencia, en lo que es la corteza frontal y prefrontal. Por eso es que en la adolescencia hay tantos cambios conductuales y es muy importante considerar que todos estos cambios son parte de las modificaciones, ya sean de la maduración de la corteza frontal y de todos los cambios emocionales que tienen que ver con la estructuración psíquica, con los vínculos, con los cambios hormonales también, por lo cual es muy importante considerar que todos los estímulos externos que podamos proveerle a este adolescente van a sumar para que su conducta y su neurodesarrollo vaya siendo el adecuado. En el adulto vamos a encontrar, si hay algún tipo de lesión neurológica, mayor localización en sistema nervioso central, una localización más específica que en el niño. ¿Por qué? Porque estuvimos viendo en lo que es neuroembriología todo el movimiento, todo el desplazamiento y el proceso que se va a realizar en el sistema nervioso central, no solamente intraútero, sino posterior al nacimiento, toda la reorganización y el proceso del sistema nervioso central, de las neuronas, de las glías, la migración, la localización, todo lo que vimos en la clase anterior. En cambio, en un adulto, este proceso claramente ya ha finalizado
y se encuentran más localizadas las funciones. La neuroplasticidad dijimos entonces que se va a dar en toda nuestra vida, pero con muchísima más capacidad en los primeros meses y años de vida. Los reflejos arcaicos, entonces, van a tener que ver con la posibilidad de ir mielinizándose, madurando distintas estructuras, más actuales que las primitivas. Los reflejos arcaicos, nosotros para poder evaluarlos necesitamos saber cuál es el estímulo específico. Si yo no sé hacer el estímulo específico, muy posiblemente la respuesta no sea la esperada. Y tenemos que saber cuándo aparece este reflejo, cuándo desaparece este reflejo. Son reflejos que tienen fecha de aparición y fecha de desaparición. Y tengo que saber el centro de integración neurológica. Cuando se va mielinizando este centro de integración, el reflejo va desapareciendo y va dando lugar a un movimiento más voluntario, menos primitivo y menos arcaico. Ya no va a estar regido por este tipo de reflejos. Los reflejos arcaicos claramente son diferentes a los reflejos osteomusculares. En la maduración, en el desarrollo, lo que evaluamos son los reflejos arcaicos. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sabemos que hay muchos reflejos. Nosotros para evaluar, en general, como profesionales, especialistas, vamos a considerar los reflejos que nos resultan más importantes o indispensables para casi todos los bebés, y puedo sumar algún otro que yo considere que es importante para este bebé en particular que voy a estar evaluando. Los reflejos que yo suelo tomar de manera, automática y obligatoria son el reflejo tónico cervical asimétrico, el reflejo de prensión, el reflejo de Moro, el de succión y el de marcha automática. Acá en esta lista pequeña, obviamente que se pueden sumar más. Tenemos dos reflejos que son masivos. ¿Cuándo los reflejos son masivos? Cuando la respuesta implica a todo el cuerpo. El tónico cervical asimétrico y el Moro tienen distinto tipo de estímulo, distinto tipo de respuesta, pero los dos responden con todo el organismo. El reflejo tónico cervical asimétrico, cuando hay persistencia o cuando está exacerbado, va a determinar una posición asimétrica, una postura asimétrica con rotación cefálica, similar a la que estamos viendo en la foto, y la posición de miembros superiores en general, acorde a la respuesta. O sea, el miembro superior rostral en extensión o semiflexión y el otro en flexión en la zona occipital craneal. Por lo cual se observa esta postura asimétrica. El reflejo de Moro suele estar exacerbado o persistente cuando hay algún tipo de trastorno en el desarrollo o en el neurodesarrollo, y es un reflejo que es simétrico. ¿Qué significa? Que la respuesta se va a dar en los dos semicuerpos de la misma manera. Va a haber una hiperextensión de miembros superiores y abducción, una extensión de miembros inferiores, y en la vuelta al reflejo, el bebé suele realizar una pinza, refleja claramente una pinza fina.
El reflejo de Moro es muy útil cuando consideramos que puede haber algún tipo de lesión asimétrica, por ejemplo, en una hemiparesia, una hemiplegia o en una parálisis braquial obstétrica. Vamos a ver que este moro, en vez de ser masivo y bilateral como debiera ser, se va a dar de manera asimétrica, ¿sí? En un hemicuerpo y en el otro no. El reflejo de marcha automática es muy útil para evaluar el movimiento reflejo y el tono de miembros inferiores. En el reflejo de marcha automática vamos a ver que en la respuesta el bebé, a partir del estímulo, va a realizar unos pasos sobre el plano de apoyo. Obviamente son reflejos. Ahora, si estos pasos resultan con entrecruzamiento o aducción marcada de miembros inferiores o no puede dar un paso por la hiperextensión de miembros inferiores, podemos pensar en un caso de una diplegia o una diparesia espástica, donde no solamente puede haber una persistencia y una exacerbación del reflejo, sino que vamos a ver alterado el tono. El tono va a estar aumentado, va a presentar una hipertonía del tipo de espasticidad. El tono muscular es básico en todo el neurodesarrollo. Si bien todos los aspectos del neurodesarrollo se van a encontrar interactuando de manera permanente. El tono muscular, como el resto de los hitos del neurodesarrollo, va a presentar un proceso típico o normal. Recordemos que es el tono muscular. Es un estado de semicontracción permanente del músculo donde voy a encontrar una resistencia moderada del músculo a la distensión pasiva, o sea, a la elongación. Este tono muscular dijimos que va a estar muy ligado también a la postura. Por eso yo les decía cuando empezamos que con observar la postura a veces ya puedo, hacer como una primera evaluación de cómo va a estar el tono. Este tono muscular no es voluntario, es un tono reflejo, no es un tono que pueda modificar el niño de manera voluntaria. Sí va a estar ligado también a lo emocional de este bebé y a las sensaciones de placer y displacer. Este tono va a iniciar un proceso desde el nacimiento, donde va a haber una hipertonía flexora en el primer trimestre. Recordando la neurofisiología, vamos a encontrar que participan gran parte de las estructuras del sistema nervioso central, desde la corteza, incluyendo tálamo, cerebelo. El cerebelo es un gran regulador del tono, los ganglios de la base, dentro de lo que es el tronco del encéfalo, que lo repasamos también, las distintas vías córtico-espinales y córtico-vulvares, y a través de la médula espinal y a través de las ramas nerviosas, los plexos, van a actuar sobre el músculo. Fíjense que es absolutamente complejo este proceso para que el tono vaya adaptándose y modificándose en la maduración y mielinización del sistema nervioso central. Podemos considerar distintos tipos de tono.
el tono postural, el tono pasivo o el tono activo. El tono postural que veníamos hablando recién es el que va a predominar sobre una postura en reposo. El tono pasivo es el que voy a evaluar movilizando yo como profesional, miembros inferiores, superiores, columna, tronco de este bebé. Y el tono activo es el tono que se pone en juego en el movimiento. Siempre el tono activo o tono dinámico va a ser más alto que el tono pasivo. Siempre. Entonces, este tono, si está alterado, va a ir modificándose con las distintas posturas y los distintos movimientos. En el tono postural vamos a observar que es la manifestación de la actividad refleja de las motoneuronas alfa de la médula espinal y los núcleos de los pares craneales que va a estar edificada sobre el reflejo miotático o de estiramiento. Recuerden que el reflejo miotático tiene que ver con el estímulo aferente que va a recibir el receptor que está dentro de las fibras musculares. Es un receptor que va a responder cuando este músculo es estirado o elongado y produce una información al sistema nervioso central que recibe posteriormente como una respuesta por la vía eferente, produciendo una contracción. ¿Está bien? Nos acordamos del reflejo miotático. Si no, posteriormente, en el intercambio de preguntas lo volvemos a retomar. Luego vamos a evaluar el tono pasivo y activo. Acá tenemos en algunas fotos determinadas maniobras. Cómo evaluamos el tono pasivo, las distintas pruebas, el signo de la bufanda. Ahí los tenemos. Y vamos a ver un poquito más el detalle de la semiología del tono. ¿Cómo voy a evaluar el tono? ¿Cómo me doy cuenta si este tono del recién nacido es el esperable? Voy a evaluar lo que es la extensibilidad, que lo vamos a evaluar en el tono pasivo, es la posibilidad de elongación pasiva en las distintas articulaciones, alejando los puntos de inserción muscular. En el tono pasivo vamos a ver el grado de resistencia de resistencia a la movilización, y la consistencia la voy a evaluar a partir de la palpación. En la consistencia tengo que notar cierta elasticidad del músculo. Si lo palpo demasiado rígido, posiblemente haya una hipertonía, y si lo palpo demasiado blando, posiblemente haya una hipotonía. Yo no voy a evaluar un solo aspecto, voy a evaluar todo, ¿sí? Entonces, bueno, de todas maneras, si hay una dificultad en la consistencia, seguramente haya dificultad para la elongación de este músculo, ¿sí? O de este grupo muscular. ¿Está bien? Este proceso de el tono, dijimos que tiene que ver con la maduración. Y la maduración tiene que ver con la mielinización. Dentro de la postura de reposo lo voy a evaluar de manera global, o sea, integral, y de manera segmentaria.
Voy a evaluar los rangos de movimiento y voy a tener maniobras específicas. ¿Para qué? Para evaluar el tono, los grados y los ángulos, que es importante. Si bien cuando cuando el profesional ya tiene más experiencia, no necesita utilizar un goniómetro. El goniómetro en el uso, en la evaluación de bebés no es muy utilizado. En los primeros tiempos, obviamente lo pueden utilizar, pero posteriormente, ya con la mirada clínica y las maniobras específicas, calculamos los grados y los ángulos a ver si son los adecuados o no. ¿Qué aspectos pueden dar variabilidad a este tono? El estado de vigilia, la posición de la cabeza. Siempre hay que preguntar si este bebé fue alimentado, en qué momento, si durmió, no durmió. ¿Qué fuerza tengo que realizar yo para poder evaluar el tono? O sea, movilizar los miembros superiores e inferiores, si hay algún tipo de trastorno en tejido conectivo, qué temperatura hay en el ambiente y el tema del vestido, vestido-desvestido. Por eso es importante también que estemos en un ambiente cálido. Y un recién nacido es un poco más raro, pero tenemos que considerar si hay algún tipo de limitación articular por algún tipo de contractura muscular. A veces pasa que se confunden las dos cosas, para un lado y para el otro. Lo que es una tortícolis por una contractura del ECOM, del esternocleidomastoideo, o por un hematoma interno del esternocleidomastoideo por un parto laborioso, donde el bebé permanece en inclinación y rotación cefálica. A veces se considera, si no se evalúa bien, que es una postura asimétrica posiblemente causada por un trastorno neurológico. O sea, es muy importante. Se suelen confundir de los dos lados, o sea, de manera reversible. Y muchas veces llegan bebés a la consulta con tortícolis y la derivación es por un retraso en la adquisición del control cefálico. Y también suele ser al revés. ¿Se entiende? La derivación es por tortícolis, retraso en el control cefálico y es una tortícolis. La postura se va a modificar, las distintas posturas van a modificar el tono, ya sea de cúbito dorsal o de cúbito ventral. En decúbito ventral, como este bebé tiene una hipertonía flexora, vamos a ver que va a haber una altura desde la pelvis hasta el plano de apoyo. ¿Sí? Se ve como que levanta la cola este bebé. En cambio, en decúbito dorsal, si bien persiste la hipertonía flexora, disminuye un poquito. Hay distintas variables que van a influir en la postura, que tienen que ver con las distintas presentaciones en el parto. La postura va a variar con el tono muscular. Y recuerden la edad gestacional. ¿Por qué? Porque un bebé a término va a nacer con una hipertonía flexora, como dijimos, y un bebé que nace pretérmino suele nacer con el tono más bajo, que no es patológico, por lo menos en el momento del nacimiento. Posteriormente puede tener secuelas o no, pero significa que este tono iba evolucionando también intraútero. Y al no tener la posibilidad de seguir
madurando y aumentando el tono intraútero, nacen con hipotonía y va recuperando el tono con el transcurso de las semanas. Las distintas presentaciones. Fíjense las posiciones bien claras. Fíjense acá. La hipertonía, sin movilizarlo nosotros a este bebé, ya podemos observar que hay hipertonía. ¿Por qué? Porque hay un patrón extensor, masivo y rígido. Fíjense que están los dos miembros inferiores en extensión y en puntas, pies equino. Y además aducción, están cerrados. Este bebé tiene que tener una hipertonía flexora, por lo cual no debiera estar en hiperextensión los miembros inferiores. Fíjense que en este bebé también es similar. Tal vez no vemos acá tanto el aumento del tono, pero la postura nos demuestra claramente que hay un tono aumentado. Aquí también hay un posible signo de hipertonía. ¿Por qué? Porque la mano fetal, que es esta mano, que puede ser con este pulgar más incluido, se llama pulgar incluido cuando está abajo, digamos, sostenido por el resto de los dígitos de los dedos. Esta mano fetal va enseguida a ir disminuyendo. Posiblemente en decúbito ventral la mano se cierra más y en decúbito dorsal empieza a abrir esta mano. Si esta mano fetal es permanente, es un signo de alarma. Luego, acá tenemos dos posturas absolutamente claras de hipotonía. ¿Por qué? Estos son bebés prematuros. Fíjense que la posición, el peso, ¿no es cierto? El trofismo. Fíjense la posición, sobre todo de miembros inferiores, que están absolutamente en abducción y rotación externa. Miembros superiores también. Este bebé claramente es prematuro, fíjense, hasta tiene la sonda. Y en este bebé vemos exactamente lo mismo en decúbito ventral. Esta posición, ya sea decúbito ventral o decúbito dorsal, se llama posición de batracio, ¿sí? Con miembros inferiores en abducción y miembros superiores también en abducción. Es un claro signo de hipotonía. Dijimos que en el recién nacido a término vamos a encontrar una altura entre la pelvis y el plano de apoyo. ¿Por qué? Por la hipertonía flexora. En cambio, en el bebé nacido pretérmino, un prematuro, hay un aplastamiento de la pelvis sobre el plano de apoyo. ¿Por qué? Porque hay más hipotonía, hay disminución del tono. La postura acá nuevamente, recién nacido a término, con flexión de miembros inferiores, no solamente de rodillas, sino también de articulación coxofemoral y también de miembros superiores. El recién nacido pretérmino o prematuro va a presentar la posición de batracio que vimos recién. Bien, dentro de lo que es el movimiento, vamos a evaluar primero lo que es la motricidad o movilidad espontánea. Va a implicar a todo el cuerpo en una secuencia de movimientos en todas las dimensiones del espacio y va a haber fluctuaciones. ¿Qué son fluctuaciones? Momentos en que el tono aumenta y aumenta el movimiento, es algo ahí, o disminuye. En esta edad, en el recién nacido, es fisiológico.
porque hay variación de la intensidad, de la fuerza, de la velocidad y lleva un movimiento que tiene que ser fluido, ¿sí? Como un movimiento armónico. Si se detecta que el movimiento es muy entrecortado o se fija mucho en las posturas o es claramente asimétrico, puede ser un signo de alarma. Muy bien. Dentro de las maniobras de evaluación del tono podemos encontrar una de las más habituales es la maniobra de la bufanda. Desde muñeca, lo que el profesional va a hacer es llevar llevar el miembro superior, cruzarlo hacia el otro hemicuerpo. Tiene que el codo quedar a nivel del mentón. Cuando no llega, podemos hablar de una hipertonía. Cuando se pasa, podemos pensar en una hipotonía. Maniobra de la bufanda. En la evaluación también de miembros superiores, podemos utilizar la maniobra de retracción de brazos o de miembros superiores, como está en hipertonía flexora. Yo le extiendo miembros superiores y la respuesta es la flexión. Vuelve a la flexión. En lo que es miembros inferiores, vamos a evaluar la abducción de estos miembros inferiores. Voy a situar como un punto de evaluación de este ángulo, de un vértice, lo que sería la diáfisis femoral. Aquí se ve en el dibujo cómo el profesional fija su dedo en la diáfisis femoral para tener una valoración visual más clara. Fíjense que si nosotros podemos hacer esta evaluación, claramente podemos evaluar el ángulo y no necesitamos utilizar el goniómetro. Tengan en cuenta que todo lo que sumemos a veces cuesta que el bebé pueda tolerarlo. Estamos hablando de un bebé recién nacido o con pocos meses de vida. Y en la primera evaluación tratamos de evaluar lo máximo posible. Si yo tengo que tomar todo y además sumarle el goniómetro, bueno, es muy posible que este bebé se irrite y que después la evaluación no sea muy confiable. Tono pasivo de miembros inferiores lo vamos a evaluar con extensión de rodillas, la maniobra talón-oreja, también el ángulo popliteo, que es muy claro, tiene que estar entre 90 y 110 grados para un recién nacido normal. Esto piénsenlo también para un lado y para el otro del tono, ¿no? Que puede ser patológico. Si no llega a los 90 grados, podemos estar frente a un caso de hipertonía. Y si logra una extensión total o pasado los 110 grados, posiblemente este bebé tenga una hipotonía. La movilización y elongación en la dorsiflexión del pie siempre es muy claro. En tronco vamos a hacer una maniobra de flexión ventral. Cuando hay hipertonía del tipo de la rigidez, la rigidez, recuerden que es una hipertonía causada por el sistema extrapiramidal, no el piramidal.
suele haber una rigidez bastante marcada en tronco, o sea, en extensión. Por lo cual, cuando queremos hacer esta maniobra, vamos a encontrar mucha resistencia. El tono pasivo, dijimos, del tronco, en extensión. Laterales. Aquí también lo que evaluamos en la suspensión ventral es la respuesta del bebé hacia lo que serían también mecanismos automáticos de defensa. Y el tono activo lo puedo evaluar dependiendo de las edades. Esto tengamos siempre en cuenta, dependiendo de las edades. Estamos pensando en un bebé recién nacido o en el primer trimestre de vida. La maniobra de tracción asentado, muy conocida, que seguramente ya la saben. Tenemos 3 momentos de la colaboración cefálica. El primer momento es cuando la cabeza cuelga en relación al tronco. Aquí se nota más porque aquí habría una hipotonía. Y cuando lo llevo a la sedestación, el niño puede colaborar y mantener su cabeza alineada por unos minutitos. Cuando es exagerado el ángulo de extensión y no logra alinear en la sedestación, todo esto obviamente con asistencia, bueno, puede ser que haya una hipotonía. Yo les decía que el primer momento es cuando cuelga en el proceso de adquisición. El segundo momento es cuando están alineados, o sea, colabora con la cabeza alineado con el tronco. Y el tercer momento es cuando hay una anticipación cefálica, o sea, el bebé anticipa, adelanta la cabeza a la posición del tronco. Aquí lo podemos ver. En el tono activo también lo podemos evaluar sosteniéndolo desde los hombros, a ver qué posibilidad tiene, no solamente de tener, digamos, de comenzar con el control cefálico, sino de cuando lo alineo, de mantener la postura. Recuerden que el control cefálico se adquiere, lo básico, totalmente entre los 2 meses y medio y 3. Por lo cual, bueno, cuando la cabeza está demasiado, con demasiada hipotonía cervical, bueno, posiblemente haya una hipotonía generalizada, ¿sí? No es solamente un retraso en la adquisición cefálica. Como tono activo en un bebé en el primer trimestre de vida, puedo evaluar lo que son las reacciones de enderezamiento. Se lo verticaliza al bebé desde las axilas y el bebé va a hacer un apoyo de miembros inferiores, claramente reflejo y automático, por unos segundos. Cuando hay hipotonía, esto no sucede, los miembros inferiores quedan en flexión, no soportan el peso del cuerpo, y cuando hay una hipertonía, hay una hiperextensión de estos miembros inferiores, con posible aducción y entrecruzamiento. Aquí tenemos cómo va aumentando, cómo va avanzando el proceso de el tono, de las reacciones posturales, la adquisición cefalotroncal, los reflejos de enderezamiento, cómo se va avanzando según la edad cronológica. Pensemos
que el recién nacido a término en general se considera entre 18 y 40 semanas. Esto es la edad gestacional. ¿Sí? Este primer renglón, ahí está, edad gestacional. 32 es prematuro, 34 también, voy leyendo para abajo, qué es lo que va pasando. Algunas escalas toman 36 como a término. Yo les comentaba que suelo utilizar el PRUNAPE, que es un test de pesquisa, y toman 36 semanas como bebé a término. Pero en general, en casi toda la bibliografía, se toma entre semana 38 y semana 40, como recién nacido a término. Fíjense cómo yo puedo ir viendo cómo van avanzando las distintas etapas de adquisición de las distintas funciones del neurodesarrollo. Entonces dijimos que dentro de las alteraciones del tono podemos encontrar hipotonía, donde el tono está disminuido, hipertonía. La hipertonía, recuerden que puede ser espástica o rigidez. La espástica va a estar causada por algún tipo de alteración en vías piramidales y la rigidez por vías extrapiramidales. O la distonía, donde hay una fluctuación patológica del tono entre la hipertonía y la hipotonía. Y en general suele haber varios movimientos involuntarios en la distonía. Acá entonces, hipertonía por la posición, y acá fíjense que tanto en el tracción asentado, la cabeza cuelga, como en la suspensión ventral, no realiza ningún tipo de intento de extender tanto la cabeza como el tronco. Muy bien, hasta aquí llegamos con este tema. Nos falta poquitito que vemos en la próxima clase para ya profundizar en lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Pero tengan en cuenta que el desarrollo típico o neurotípico es la base esencial, indispensable para entender, detectar, evaluar, detectar signos de alarma, evaluar trastornos en el neurodesarrollo, poder realizar un diagnóstico funcional detallado y específico y a partir de ahí poder planificar el tratamiento o el abordaje terapéutico que va a requerir este paciente. Muy bien, entonces nos estamos encontrando para las preguntas, ya sean por chat o por nuestras reuniones por Zoom.